En esta tercera parte de nuestra clase sobre Max Weber, vamos a hacer referencia a la teoría del poder que desarrolla Max Weber y que se ha transformado en uno de los planteos clásicos en torno a las cuestiones ligadas al poder, la dominación y el Estado moderno, en tanto los planteos weberianos son analizados y son tenidos en cuenta por las ciencias políticas en cuanto al tratamiento de estas temáticas. Vamos a ubicar al planteo weberiano como una concepción realista de la política, ¿sí? Eh, la política para Max Weber es el ámbito donde se desarrollan las relaciones de poder y de dominación. Y aquí nosotros nos encontramos con la lucha incesante entre los individuos, grupos, clases o naciones, ¿sí? En ese sentido, la concepción del poder de Max Weber continúa con el lineamiento establecido por Maquiavelo, por ejemplo, o por Nietzsche en torno a las cuestiones del poder, ¿sí? Una concepción realista del poder. ¿Cómo define Max Weber estos conceptos? Bueno, el concepto de poder remite a la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social en contra de toda resistencia. El concepto de dominación, por el contrario, incorpora un elemento central dentro del planteo weberiano y ese elemento central es la cuestión de la legitimidad. La dominación hace referencia a la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato porque el otro lo considera legítimo. ¿Cómo se concibe entonces dentro de esta conceptualización de los conceptos de poder y de dominación al Estado? Bueno, el Estado es para Max Weber una asociación política, asociación en el sentido de un conjunto organizado de relaciones sociales con un cuadro administrativo y una autoridad, o sea, seguimos en este conjunto de definiciones en donde Max Weber va incorporando algunos elementos y entonces habíamos hecho referencia a las relaciones sociales. Cuando esas relaciones sociales aparecen organizadas por un cuadro administrativo y además está la figura de la autoridad, estamos en presencia de una asociación. Cuando esa asociación obtiene validez en tanto está garantizada por la aplicación de la fuerza física, estamos en presencia de una asociación política. Si estuviera garantizada por la aplicación de algún tipo de elemento sobrenatural o vinculado a alguna figura de Dios o lo que fuera, sería una asociación de carácter teológica, por ejemplo, ¿sí? Hierocrática, diría Max Weber. Entonces estamos haciendo referencia a una asociación política que detenta el monopolio de la fuerza legítima. Entonces, una asociación política que detenta el monopolio de la fuerza, ese monopolio es condición necesaria para la existencia del Estado, ya que si pierde ese monopolio,
estaríamos frente a una situación de anarquía, de guerra de todos contra todos, y en ese sentido es la condición necesaria. Dice Max Weber que un Estado puede renunciar sin perder su condición al monopolio del poder ideológico, por ejemplo, compartirlo con la Iglesia o decretar la libertad de cultos o la libertad de prensa sin perder su condición de Estado. Puede renunciar al poder económico, decretando la existencia de un Estado liberal, la libertad de empresa, pero no puede renunciar al monopolio de este poder coactivo sin dejar de ser Estado. Y entonces decíamos que el Estado, el sentido del Estado está puesto en el medio y no en el fin. O sea, no es que el Estado persiga determinado fin determinado, sino que lo que define al Estado es el medio que emplea y ese medio es el monopolio de la fuerza. Pero el monopolio de la fuerza es condición necesaria pero no suficiente. Weber añade que esta fuerza debe ser legítima. Solo un poder duradero y constante puede constituir un Estado y esto solo lo logra un poder legítimo. Y en ese sentido, Weber se va a preguntar por qué razón los individuos se someten a otros individuos, ¿sí? Y para responder esto, él va a decir que la creencia en la legitimidad es precisamente eso, es una creencia, y él se va a preguntar en qué se basa esa creencia en la legitimidad de determinada situación de dominación. En base entonces a la pregunta de eh, en, en qué se sustenta la creencia en que determinado orden es considerado legítimo, Max Weber construye la tipología en torno a las formas de dominación legítima. Esta tipología se construye a partir de de la combinación de dos dicotomías. Por un lado, la cuestión de si el poder es considerado personal o impersonal, si radica en una persona o en un cuerpo de leyes o de un conjunto de instituciones que le da sentido a ese mandato. Y por otro lado, si se trata de un poder ordinario o extraordinario, o sea, si hay como ciertos mecanismos de continuidad más allá de la existencia de las personas, o si ese poder está anclado en determinadas características propias de un individuo. En base a el cruce de estas dos variables se constituye un espacio este, eh, con cuatro dimensiones en donde aparece estas tres formas de dominación: la dominación tradicional, la dominación legal y la dominación carismática. La dominación tradicional se basa en la fuerza de la tradición, en lo que siempre ha sido, en el carácter sagrado de la antigüedad, y fue, por cierto, común en el sistema feudal basado en el gobierno de las monarquías. La dominación legal racional basa su legitimidad en la validez de lo que racionalmente es legal, lo que está instituido por la ley, por el derecho. Es un tipo de dominación eminentemente impersonal, al mismo tiempo que ordinaria. El tipo más puro de esta forma de dominación lo constituye el aparato burocrático, como la manera formalmente más racional de ejercer el poder. Se trata de un gobierno de leyes, no de hombres, y se opone en todos los términos al último tipo de dominación, que es la dominación carismática. La dominación carismática descansa precisamente en la virtud del carisma, en el carácter extraordinario y heroico de una persona. Por ejemplo, las figuras de Lenin, de Gaulle, constituyen líderes carismáticos.
Lo que Max Weber quiere mostrar es nuevamente esta diferenciación entre las formas de dominación, en este caso propias de las sociedades premodernas, fundamentalmente la dominación tradicional, y la aparición con la modernidad de una nueva forma de dominación que sería esta dominación legal, racional, que cumple con estas características de ser una dominación impersonal, que toma la figura del aparato burocrático, pero que para Max Weber en sí misma no puede generar la legitimidad suficiente como para que se constituya como una forma de dominación duradera. Y en ese sentido, en sus escritos políticos, Max Weber va a plantear la necesidad de generar alguna forma de dominación legítima que combine la dominación legal y racional con la dominación carismática. En tanto, las formas racionales y legales constituyen las formas más adecuadas para definir los medios propios, los medios más adecuados para llegar a determinados fines, pero no es capaz este tipo de dominación de definir cuáles son los fines políticos que debe perseguir el Estado. Y en ese sentido, la dominación carismática aporta esta mirada centrada en la figura extraordinaria del líder carismático, que es aquel que puede ver más allá y por lo tanto determinar cuáles son los fines que la sociedad debe perseguir. Esta figura del líder carismático no solamente la ubica Max Weber en el caso de la política y en el caso de los estados nacionales, sino que también la encuentra en la empresa moderna. ¿Sí? La empresa moderna también tiene líderes carismáticos que son aquellos capaces de dirigir la empresa con esa capacidad de ver más allá de la cuestión coyuntural propia del desarrollo económico. ¿Sí? Entonces, la figura del líder carismático es una figura muy importante en el pensamiento weberiano, en tanto complementa esa racionalidad característica de la sociedad moderna con una serie de elementos que son, podríamos llamarlos, irracionales, emotivos, basados en ciertas características extraordinarias de determinada persona.